¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo a 21 y 2 minutos, 13 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando la caja negra como cada martes. Gracias por la preferencia. Nosotros, hoy me reclamaron recién un tuit que habíamos tirado y pensaron todos que hoy íbamos a presentar ese tema. No, estamos cerrando un caso que involucra al presidente de la República, pero que en las próximas semanas vamos a presentar en un capítulo especial de La Caja Negra, no esta noche, como estaban haciendo la consulta. Él le dio al señor Carlos Peralta, está pendiente. Bueno, no era hoy, Carlos, era tres semanas lanzamos esto que tenemos, que efectivamente es una bomba y que afecta al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, próximamente. Bueno. Esto que hoy anunció el director de la Itaipú Binacional, vamos a hablar nosotros con especialistas que tienen que ver con la tarifa intermedia, porque hay opiniones divididas. Por un lado, un sector que dice que es un acuerdo conveniente, porque el presidente de la República después hizo el anuncio de que esto se va a traducir en la reducción de la tarifa de la ANDE para el usuario final. Pero sin embargo, del otro lado hay otros sectores técnicos, especialistas, dicen este es un acuerdo entreguista, de vuelta por parte de este gobierno. Y vamos a hablar con un especialista, un estudioso de todo lo que tiene que ver con la Itaipú Binacional, el arquitecto Alejandro Sasha Ebreinov. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, este anuncio que hacen hoy, que lo hace el director paraguayo Manuel María Cáceres en conferencia de prensa, ¿cómo lees esto, Sasha? ¿Es un acuerdo entreguista? ¿Esto nomás luego iba a pasar? ¿Va a beneficiar al Paraguay? ¿Esta situación se pudo haber evitado si se acordaba previamente, si se tomaba en serio esta cuestión? ¿O qué lectura tenés basada en tu experiencia y tantos años también ahí dentro de la binacional? Bueno, la tarifa se define según los componentes que el anexo C detalla, ¿verdad? Son 7 componentes y uno de esos componentes, que en realidad se divide en 2, pero el principal es el pago de la deuda. Si se aplica el anexo C tal cual como establece lo que está escrito, la tarifa debe bajar cuando la deuda se va pagando. Lo que no está escrito en el anexo C es el componente político, que siempre prevalece por sobre estos otros componentes. Y eso se demuestra en el 85-86, cuando Brasil solicita que la tarifa sea menor porque no tenía el mercado para poder vender. Entonces la tarifa disminuyó de un valor que tenía que ser 14, se bajó a 10. Entonces, en el 2002, la tarifa de Itaipú, como se va pagando la deuda, baja a 15, de 18 a 15 dólares. Ese año se solicita o se negocia con el Brasil para que la tarifa vuelva a subir, porque a Paraguay le conviene que la tarifa se mantenga lo más alta posible, porque el mercado brasilero es el mayor comprador o consumidor de la energía de Itaipú. Y eso se logra desde el 2002 en varias negociaciones, que entraron otros puntos, ¿verdad? Que no vale la pena citar ahora, pero del 2002 al 2007 fue subiendo la tarifa paulatinamente hasta que se estancó en 22,60. Y eso se negoció en el 2007 para que se mantenga 22,60 hasta que se revise el anexo C.
Luego, en el 2015, 2016, hubo un intento nuevamente de bajar la tarifa. Se consiguió mantener en 22,60, y hoy lo que ocurrió fue que el componente político no tuvo el peso suficiente, o la Itaipú, el directorio de Itaipú, no tomó las acciones necesarias para poder generar un gasto que mantenga la tarifa en 22,60, ya que se sabía desde el 97 que en el año 2022 la tarifa iba a reducirse en 600 millones de dólares. Brasil logra su primer objetivo con esto, y que tiene que ver con la reducción de la tarifa, Sasha. Bueno, hay que conocer un poco la historia de cómo se vino negociando siempre, o cómo se viene negociando siempre la tarifa de Itaipú. Brasil tiene la necesidad de la energía. Entonces, cuando ellos aseguran que van a tener la energía suficiente para abastecer su mercado, ellos empiezan a buscar otras ventajas, ¿verdad? Y creo que este gobierno cae en el juego de Brasil, que le dice: yo quiero bajar a 18,95. 18,95 es un cálculo cumpliendo a rajatabla lo que dice el anexo C, y violando inclusive acuerdos paralelos que se hicieron, como el tema de los gastos sociales, y que está por resolución del directorio y por resolución del Consejo de Administración, la ayuda tanto a Furnas como a la ANDE. Entonces ellos van al piso y te dicen 18,95 es el precio que nosotros estamos dispuestos a pagar, o lo que dice el anexo C. Y ahí se empieza a negociar, a intentar levantar, y lo ideal era mantener 22,60 para que nosotros, cuando nos vayamos a la mesa de negociación en el 2023, que justamente se toca el tema de la revisión del anexo C, nosotros tengamos también una herramienta que es el precio de la tarifa para jugar. Con lo que ocurrió ahora, estamos perdiendo un factor importante que nos podría servir, o nos podía dar una mano para sentarnos con más comodidad en la mesa de negociación en el 2023. Hoy se habla de que este acuerdo, va a permitir ingresos estimados en 220 millones de dólares para cada país. De eso ya se hace un estimativo de cuánto vamos a utilizar: 140 para el fortalecimiento y modernización de todo el sistema eléctrico nacional, 80 millones de dólares para proyectos socioambientales. Este acuerdo que logra estos ingresos estimados, los 220 millones de dólares, si nosotros hubiésemos mantenido la tarifa, ¿cuánto le hubiese correspondido al Paraguay? 300 millones de dólares aproximadamente. Y esos números son fantasiosos. 220 millones por cada margen son 440 millones. Y en realidad lo que nosotros perdimos en esta negociación, de los 617 millones de dólares, son 300 millones de dólares. Por lo tanto, ellos están sumando lo que se recuperó, porque los gastos o los fondos sociales ya existían. Esos 80 millones ya existían. Ellos descontaron, claro, los brasileños descontaron, y entonces para los paraguayos es un triunfo volver a tener algo que ya teníamos. O sea, acá estamos hablando solamente los 140 millones, el 80 ya teníamos, era un derecho adquirido, y que lo ideal hubiera sido que ya se trate para que los fondos sociales formen parte del anexo C. Claro. Acá viene lo otro también, que es un planteamiento que estaba leyendo, declaraciones de otros especialistas en relación a este tema. Hablaron
varios hoy, porque esta fue, para mí, que fue la noticia del día, ¿verdad? Estábamos aguardando desde hace cuánto tiempo, no se dio, creo que no sé de cuántos años. Simpático es, Sí. simpático es. Sí. En agosto, o sea, ahora, Sí. nosotros tendríamos que estar conformando el SECUSE, que es la comisión que estudia el costo unitario del servicio de electricidad, para hallar la tarifa del año que viene, 2023. Y nosotros estamos definiendo la tarifa del año 2022. O sea, estamos un año atrasados. Y si ustedes miran todas las notas que hicimos o las veces que hablamos, la recomendación que siempre yo di o mi parecer, ¿verdad? O sea, mi opinión siempre fue que Paraguay debía mantener la tarifa en 22,60 lo más alto posible para que nosotros tengamos posibilidad de usar eso también en la mesa de negociación. Hoy estamos perdiendo esa posibilidad porque Brasil te va a decir, si ya se aplica el anexo C, nosotros en abril del año que viene pagamos toda la deuda. No, la gente calcula fin de año o calcula ya el año que viene. En abril del año que viene ya se paga toda la deuda. Y si todavía no se conformó la comisión que va a estudiar la tarifa del año que viene, porque recién estamos definiendo la tarifa de este año, ¿qué vos crees que va a ocurrir en abril cuando la deuda sea cero? Claro. Estamos perdiendo tiempo. Sí. Estamos perdiendo tiempo. ¿Cómo es que llegamos a esta situación? Porque uno dice todo lo que, yo no sé si es esperar nomás a que asuma el nuevo gobierno para lo que se va a venir la negociación del tratado posteriormente. Por eso mencionábamos recién, podríamos decir que Brasil logra su primer objetivo. Por supuesto, estamos hablando de dos cosas distintas, lo que tiene que ver con la tarifa y lo que tiene que ver con el tema del tratado. Pero de todos modos, esto, teniendo en cuenta que Brasil lleva el 85% de la energía que produce Itaipú, con la reducción de la tarifa, si bien hoy nos hablan de una tarifa intermedia, 20,75, Paraguay termina perdiendo. Y de vuelta es beneficiado es Brasil. No hay otra ecuación acá, Sasha. Bueno, Paraguay pierde 150 millones de dólares en esta maniobra, porque deja de ganar Itaipú 300 que tenía que dividirse entre ambos países, ¿verdad? Sí. Anunciaron como cortina de humo para que esto no explote como debería explotar en la sociedad, un descuento que se va a hacer o un subsidio que se va a hacer, porque en realidad la tarifa de la ANDE no va a bajar. La ANDE tiene estipuladas sus tarifas y eso no va a reducir su tarifa al cliente final. Lo que va a hacer es de septiembre a diciembre un descuento de 25% a los que estén en la franja de consumo de hasta 1000 kilowatt hora. Entonces, esta cortina de humo lo que hace es que el pueblo no se despierte, que el pueblo no se levante ante una nueva entrega. Le dice, no, a ustedes también se le va a bajar, pero no se baja la tarifa. Ojo, lo que se hace es un subsidio. La ANDE es de todos. Claro. ¿Qué documento autoriza a la ANDE a subsidiar a las personas que consumen hasta 1000 kilowatts o 400.000 guaraníes de factura? O sea, ¿con qué documento ellos están haciendo este subsidio? ¿Quién les autorizó? ¿Un decreto del presidente o una ley que se tiene que tratar en el Congreso? O sea, para que se cree la tarifa social, se tuvo que hacer una ley. Esta reducción, hoy no hay ningún documento que le diga a la ANDE, hace este descuento de 25% a esta gente. Sí. La ANDE no es un boliche, la ANDE es la Asociación Nacional de Electricidad. Se está manejando como un boliche. Hace descuento en el pancho. Claro, pero se puede interpretar de que esta reducción que anunció hoy el presidente, lo del 25% de la tarifa para los usuarios,
es a consecuencia de la amortización de la deuda, se puede hacer esa... No bajó la tarifa. Está mal la información. Okay. No bajó la tarifa en la ANDE. Lo que ANDE va a hacer es subsidiar de septiembre a diciembre, por 3, 4 meses a los usuarios que consuman menos de 1000 kilowatt-hora. O sea, supongamos que 400.000 guaraníes paguen los 1 millón de usuarios que según el presidente de la ANDE van a ser beneficiados. El descuento es de 100.000 guaraníes, 25% de 400.000 es 100.000 guaraníes. Va a perder la ANDE 100.000 guaraníes por 1 millón, son 100.000 millones mensuales. Claro. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Nadie regala nada acá. La ANDE después le tiene que rendir cuenta a Hacienda y se va a ir con un déficit. Y está ahorrando en lo que bajó la tarifa de Itaipú 40 millones de dólares. ¿Y cuánto cuesta este regalo que le va a hacer a 1 millón de personas, Marito, en periodo de campaña? Está costando, según el de la ANDE, 24 millones de dólares. Según mi cálculo que hice así rápidamente, mentalmente, así sumando y calculando que todos gastan 400.000, los 1 millón, se va a 14,5 millones de dólares mensuales por 4 meses. O sea, perdió la ANDE. Lo que ahorra en la tarifa más baja pierde regalándole a 1 millón de personas. ¿Cuál es el negocio? Encima pierde 150 millones de dólares al reducir la tarifa de Itaipú. A ver, Sasha, esto que estabas contando, perdimos ¿cuánto? 80, ¿verdad? Millones de dólares. 150 millones de dólares. Claro. 300 millones de dólares es el monto que se deja de ganar o que va a dejar de percibir Itaipú. Eso se divide entre las dos partes, 150 para Brasil y 150 para Paraguay. Okay. ¿Cuánto perderemos el próximo año cuando las deudas se amorticen aún más? El 65% de la tarifa. Estamos hablando de 1.000 millones, 1.100 más o menos. Y se blindan estos fondos, especialmente este monto, ¿son de libre disponibilidad? No, ¿verdad? Porque el presidente de la ANDE dijo, de este total hay un monto que se va a destinar para la ampliación de la red eléctrica nacional y otra parte para los gastos socioambientales, ¿es así? ¿O se puede... Los gastos, sí, y ahí es donde está la confusión. Los gastos socioambientales vienen creciendo a medida que va bajando la tarifa. Empezó con 16 millones de dólares en el 2004. En realidad en el 2004 fueron 16 millones de dólares. En el 2005 se envía la nota reversal para oficializar, digamos, los gastos sociales, cosa que no se aprobó en nuestro Senado. Se retiró la nota y se incluyó esos gastos dentro de los gastos de explotación. Fue creciendo de 16 millones de dólares a 80 millones de dólares que hoy te suma de vuelta el presidente de la ANDE. O sea, él ya dio por perdido eso y que ahora se volvió a recuperar. Claro. Que en realidad nunca se perdió. Claro. 180... le corrieron con la vaina. ¿Conoces el refrán? Claro. Te corren con la vaina, claro. Te ponen y no hay cuchillo adentro. Claro. Pero este anuncio de la inversión para el sistema eléctrico nacional, ese es un monto que ya estaba luego estipulado. 200 millones de dólares. Claro, pero por eso le preguntaba, de estos 220 que ahora se va a obtener con este acuerdo. Esos 200, si se aplicaba bien la lógica, eso fue aprobado por el Consejo de Administración. Claro. ¿Y por qué fue aprobado? Sí. Porque en diciembre del 2019, el Consejo de Administración le aprueba
200 millones de dólares a Furnas. Solo el lado brasilero. Saltamos todos, reclamamos, salió en la prensa, se armó todo un despelote y después de casi 4 meses se plantea y acepta el Consejo de Administración que 200 millones también puede venir para la ANDE, pero que se descuente de los gastos de explotación del lado paraguayo, de la margen derecha. Claro. O sea que nos afectan los gastos socioambientales. Pero, entonces, en vez de usar ese documento para mantener la tarifa, ellos están justificando que ahora 140 millones va a ingresar para cumplir ese compromiso que ya se asumió. Perdón que insista con esto. Este monto que les va a corresponder a Paraguay a partir de este acuerdo con la tarifa intermedia, pregunto de vuelta, ¿cómo se hace para blindar esa plata? ¿O ya tenemos nosotros en el presupuesto de cómo se va a gastar? Te preguntaba porque lo otro, la inversión de 180 millones de dólares para la modernización del sistema de red nacional, eléctrico nacional, eso ya estaba nomás luego previsto. Y esos 80 millones de dólares para los gastos socioambientales estaban más luego en el presupuesto. Estaba ya previsto. Y por eso, y hacemos el número, el total, tampoco calza estos 220 millones de dólares que le va a corresponder a cada país. ¿Cómo se ajusta? ¿Cómo se ajusta esa diferencia? 80 ya existía. Claro. Ese 140 nomás lo que se consiguió con la tarifa intermedia. ¿Cuánto se consigue? 140. 140. Para cada lado. Claro. ¿Y cómo se blinda eso? ¿O eso ya está destinado? No, eso se define ahora en noviembre se tendría que estar definiendo la tarifa del año 2023. En 2 meses. Entonces ahí te pueden decir, no, vamos a sacar otra vez esto. No se blinda nada. O sea, vamos a sacar... La única forma que se blinde eso es que se envíe una nota reversal vía Cancillería a las altas partes y el presidente envía esa nota o el canciller envía eso al Congreso y el Congreso aprueba en forma de ley. Para que esa plata se use en determinado rubro, digamos. Como vos quieras. En Claro. Gastos sociales, lo único que ahí va a ocurrir lo que ocurrió en el 2005, que el Senado dijo, no, envíennos esta plata a nosotros vamos a hacer lo que queremos con esta plata. Entonces se retiró de vuelta la nota reversal y se puso dentro de los gastos de explotación. Claro, entiendo. Va a pasar lo que pasó en Fonacide. Fonacide nadie sabe quién administra ese dinero. Está por ley, todo espectacular, se le envía a los intendentes, algunos pagan sueldo, otros construyen, se cae la escuela. No hay ninguna obra de Itaipú, escuela de Itaipú que se haya caído. ¿Por qué? Porque siempre se cuidó el control de calidad, cosa que en los últimos años también se perdió con el falso cuento del precio más bajo. El precio más bajo puede ser el más perjudicial. Hay que buscar el mejor precio, no el más bajo. En síntesis, Sasha, acá no hay ningún logro. Al final la plata se va a usar como se quiere. No, acá perdimos plata. No es que no hay ningún logro. Vamos a perder plata, doble. 2 veces perdemos. Perdimos la negociación de la tarifa de Itaipú y otra vez le vamos a regalar para hacer una cortina de humo y que el pueblo no se levante por una entrega más, regalando 24 o 40 millones de dólares. Hay que hacer bien los cálculos cuánto va a costarle a la ANDE este regalito que le va a hacer a los que consumen menos de 1000 kilowatt-hora. Regalito entre comillas, porque después se tiene que pagar. ¿Cómo calza eso después? Y cuando la ANDE le rinda cuenta a Hacienda, le va a decir, perdí plata, entonces Hacienda le va a tener que devolver con los impuestos que pagamos todos. Por eso te Para decía. que nadie le diga a Marito, ahora te entregaste una vez más y le afecte en su campaña política. Claro, por eso regalito entre comillas. Y eso tiene 2 propósitos, como decís. Por un lado, bajar los decibeles de esto que todos coinciden que es un acuerdo entreguista. De vuelta, este gobierno involucrado en un acuerdo entreguista con el Brasil, sin ninguna duda.
Y lo otro... Le están haciendo el favor a Bolsonaro, que hizo una promesa de campaña de reducir la tarifa. Y acá nomás por eso te decía, cuando leo nomás que en cierta prensa nos instalan que esta reducción de la tarifa de ese 25% que estamos hablando es a consecuencia de la amortización de la deuda de Itaipú, cosa que no es así. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces estamos hablando de un subsidio. Y por eso te decía dos cosas. Subsidio. Dos cosas tiene este anuncio que hace el presidente. Minimizar, o por lo menos pretender minimizar, el impacto, la reacción ante otro acuerdo entreguista que logra el gobierno de Abdo Benítez con Hugo Velázquez y compañía, y darle ese guiño a los usuarios en pleno periodo electoral, que de vuelta, haciendo, con el tema del anuncio, la reducción de la tarifa al 25%, haciendo uso del Estado, que al final vamos a tener que pagar todo para una cuestión estrictamente política o político-electoral, mirando las internas partidarias el próximo 18 de diciembre. Entonces, es fácil ser generoso con el dinero de todos, porque al final esto vamos a pagar con nuestros impuestos cuando la ANDE le tenga que rendir al Ministerio de Hacienda. Para mí es clarísimo esto que estás diciendo, ¿verdad? Porque justo ese anuncio hace el presidente cuando se logra la firma de este acuerdo que tiene que ver con la tarifa intermedia, que no es otra cosa que un beneficio al Brasil. Por eso una de las preguntas que te hacía, Brasil logra su primer objetivo con este tema, sin ninguna duda, ¿verdad? No hay que buscar eufemismos, tarifa intermedia, que no. Esta es otra entrega del gobierno en materia de política energética al Brasil. No hay que usar eufemismo, es una entrega al gobierno de Abdo de vuelta para con el Brasil, Sasha. Para mí es un fracaso. Y la forma de... Bueno, salió. No van a modificar su tarifario. La ANDE no va a modificar su tarifario. El pliego 21, la ANDE tiene el pliego 21 a ver, y ahí establece. ¿podemos mostrar el pliego? Presidente. Podemos mostrar, ahí tenemos ese documento. Cintia, tenés a mano el pliego 21, ese que está, ahí está, este es, ¿verdad? Pliego de tarifas número 21. Pregúntenle al presidente de la ANDE si modifica el pliego 21. Ese es el pliego de tarifas. Ese no va a ser modificado. Ahora, ¿qué documento usan ellos para hacer el subsidio? Eso hay que preguntar también. Claro. Es una institución nacional. No pueden reunirse y decir, bueno, hace descuento en este. Y el otro... Algo está mal. Si te vas al punto 4.1, ahí están las tarifas, el consumo residencial doméstico, y ahí vas a entender por qué hasta 1000 watts. Sí. De 501 a 1000, el precio es 420,27. Sí. Entonces, sí, si vos gastaste más de 420.000 guaraníes, ya no te corresponde el 25% de descuento. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema mañana. Vamos a ampliar con otros especialistas también sobre el tema del gobierno. Abdo concreta otro acuerdo entreguista con el Brasil. Y vos también hablas de fracaso, de lo que perdemos. Acá no hay Paraguay no gana nada, ¿verdad? Estamos perdiendo plata. 85% de la energía lleva a Brasil. Nosotros, cuando hablamos de tarifa intermedia, que no es otra cosa que baja la tarifa, ¿quién sale ganando? Sale ganando Brasil. Sasha, gracias. Hoy hablaba con un amigo y me decía, pero ¿qué nosotros le podemos exigir? Brasil puso la plata, Brasil construyó la represa. Volvemos con ese, por ellos favor. Financiaron compañía, esto que aquello. Nosotros le estamos dando energía, que es un valor agregado para su industria.
Pues nosotros le estamos dando algo mucho más valioso que el dinero. Pues ese es un debate, ese es un debate agotado. Sasha, ese es un debate agotado, el que te planteó eso, por Dios, es un debate ya altamente discutido, agotado, ya no tiene lógica hoy. Hoy ya no se está pagando toda la deuda en abril del año que viene y todavía nosotros no tenemos la tarifa 2023. Gracias, Sasha, muy amable. Un abrazo. Hasta luego, Alejandro Sasha Ebreinov, ex asesor de la Itaipú Binacional. De vuelta a Paraguay, fracasa en la propuesta de mantener la tarifa de Itaipú. Termina ganando Brasil. Otro acuerdo entreguista por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. Hacemos una pausa, venimos enseguida. TAP 11 hace gala de toda la innovación de Lenovo, perfecta para cubrir todas las necesidades. La nueva tablet está equipada con sistema operativo Android 10 y el prestigioso procesador Qualcomm Snapdragon, ofreciendo máxima potencia y estabilidad. La P11, además de entregar entretenimiento, fue creada para la productividad, de modo que proporciona una capacidad incomparable para el trabajo, similar a la de una laptop, gracias al teclado ultra delgado incorporado y teclas de acceso directo que se acopla al equipo mediante imanes. Incluye un lápiz digital, precisión e inclinación para dibujar, pintar, hacer notas en algún documento o apuntar la lista del supermercado. Lenovo Tab P11 Upgrade a primera clase. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Ahorra más cargando en Shell. Ahora todos los martes tenés 20% de reintegro en combustibles pagando con Mango App en estaciones adheridas. Los martes, pará en una Shell, cargar la mejor calidad en combustibles y aprovecha este 20% menos pagando con esta nueva billetera electrónica Mango App. Ahorra cargando calidad, ahorra cargando en Shell, porque lo que cargas importa. El domingo habíamos mostrado en Unicanal, en Canal 3, el caso de Lilian Samaniego, ya hemos hablado un montón. La senadora colorada entró en una serie de contradicciones cuando le preguntaron acerca de su visita a los Estados Unidos, porque contrata los servicios de una consultora especializada en cabildeo, en lobby, cuando ella dijo que había recibido una invitación en el formulario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ella dice que va en representación del gobierno, del Senado. Hablamos con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ningún integrante de esa comisión tenía idea de este viaje que hizo la senadora Lilian Samaniego. Ella, la emisaria de Mario Abdo Benítez a los Estados Unidos. Y hago la aclaración porque desde la vocería del oficialismo y algunos periodistas considerados 2.0 pretenden señalar que lo que nosotros mostrábamos con este documento era que se pagaron $7.500 a estos lobistas para lograr una semana después lo de la designación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Jamás dijimos tal cosa. Lo que sí confirma y muestra el documento que habíamos exhibido el domingo a la noche acá en el canal y ayer también en todos nuestros medios digitales impresos, es el modus operandi de este gobierno que hace 1 año y medio viene haciendo lobby para, o con el único fin de erosionar un proyecto político, específicamente interno dentro del Partido Colorado, específicamente digo Honor Colorado, que lidera el expresidente Horacio Cartes. Pero veamos este informe, las contradicciones de la senadora Lilian Samaniego.
las contradicciones de Lilian Samaniego, la emisaria de Marito, sobre su ida a Estados Unidos. En su intento de justificación, la senadora oficialista Lilian Samaniego, quien se desempeña como titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de la Cámara Alta, cayó en varias contradicciones sobre su viaje a los Estados Unidos y el pago que hizo a un lobista para que le organice encuentros con sus pares norteamericanos. Los documentos de su actuación muestran cómo el gobierno de Mario Abdo Benítez persiguió a Horacio Cartes. Por medio de un formulario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, denominado FARA, que es una información pública, se pudo comprobar que la senadora abdista Lilian Samaniego, en su reciente visita al país del norte, el pasado mes de julio, en realidad consiguió reunirse con autoridades norteamericanas gracias a las gestiones de una firma consultora dedicada a hacer lobby. En este caso, el consultor contratado por Samaniego es Donald J. Planty, de la firma Planty y Asociados. El contrato fue firmado el 8 de julio pasado y en el cuadro en que se describe la naturaleza y el método de ejecución del acuerdo o entendimiento, se explica que se trata de un acuerdo abierto, sin duración establecida, para organizar reuniones periódicas de la legisladora paraguaya con funcionarios e individuos en Washington, D.C. Por su parte, la senadora acordó verbalmente compensar a Planty y Asociados con un honorario de $7.500, 51 millones de guaraníes, por la próxima visita de 3 días a la capital estadounidense. El agente designado, Donald J. Planty, estaba autorizado por ley a organizar actividades políticas destinadas a influir de cualquier manera en cualquier agencia o funcionario del gobierno de los Estados Unidos o cualquier sección del público dentro de los Estados Unidos, con referencia a las políticas internas o externas de los Estados Unidos, o los intereses políticos o públicos, las políticas o relaciones de un gobierno de un país extranjero, de un partido político extranjero. Este es un término amplio que abarca cabildeo, actividades de relaciones públicas e incluso promoción turística. Al conocerse la contratación de los servicios de cabildeo en los Estados Unidos, la senadora Samaniego ensayó un intento de justificación, pero cayendo en varias contradicciones. ¿Esa visita se hace en el marco del informe del lavado de dinero que estamos previendo hacer? Yo estoy hablando de los pasos del trabajo a nivel personal que vengo haciendo como senadora hace varios años. De eso estoy hablando y en mi condición, me fui en mi condición en esta oportunidad como presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales y de las Relaciones Exteriores del Senado. La congresista, a quien se la vio sumamente nerviosa y a la defensiva, reconoció ayer que pagó los $7.500 al lobista en Estados Unidos, pero señaló que ese monto salió de su bolsillo. Samaniego explicó a la prensa que no fue como emisaria del Poder Ejecutivo y que su encuentro con autoridades y parlamentarios estadounidenses se dio tras una invitación que recibió por parte de una universidad del sur de California en su carácter de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Todos esos gastos que yo hice como senadora están toda la administración, mi informe lo hice por escrito, la invitación que me hicieran como presidenta de la Comisión de Relaciones lo hicieron por escrito, entonces todo es transparente. O sea, no tengo nada, con todos los gastos, no tengo nada que ocultar. ¿No va a pedir reembolso de los gastos a lobistas? Yo no le pagué con la plata del Senado al lobista. Ah, y te cuento que voy a seguir con el TikTok. No me fui de vacaciones, me fui a trabajar y voy a seguir comiendo el pancho rico de Chile si me vuelvo a ir, porque ahí comió Obama. Entonces me hice famosa con mi TikTok. Sin embargo, a medida que iba detallando sobre su viaje, caía en más contradicciones, como por ejemplo que fue en carácter personal y no en representación del gobierno paraguayo, cuando inicialmente dijo que fue una visita oficial. No supo explicar de manera concreta y certera por qué entonces terminó pagando a una consultora para hacer lobby, siendo que supuestamente recibió invitación para ir a los Estados Unidos. Solo sostuvo que hizo el aporte al lobista, con quien trabaja desde hace tiempo, pero que justamente nunca le cobró por su ayuda y solo ahora hubo un pago porque supuestamente está trabajando en un proyecto de ley sobre el crimen organizado. Así también desde la Comisión de Relaciones Exteriores revelaron que no estaban al tanto de la invitación recibida por Samaniego para ir a los Estados Unidos, por lo que al parecer fue una mentira más de la cuestionada legisladora. Fue el senador Antonio Tony Barrios
quien confirmó que el paseo de Lilian no fue en carácter oficial, dado que el asunto debió tratarse en el pleno de la Cámara Baja, hecho que no ocurrió. Un hecho sin precedentes. Para el ex canciller nacional Eladio Loizaga, es sumamente extraña la actuación de la senadora oficialista, ya que no existen antecedentes de que el gobierno paraguayo haya contratado a lobistas en los Estados Unidos para tintes políticos, tal como lo hizo esta emisaria del oficialismo. En el caso de Paraguay, recordó que solo una vez hizo uso de un lobby y fue el Centro de Azucareros el que llevó adelante el contrato, no así el gobierno paraguayo, por lo que esta es la primera vez que el oficialismo usa esta herramienta y además para fines políticos. A su vez, el abogado y constitucionalista Marcelo Duarte indicó que el lobby es una actividad regulada y lícita, pero que invocar la representación del gobierno paraguayo sin un título habilitante es absolutamente ilegal e ilícito. El senador de Honor Colorado, Enrique Riera, afirmó por su parte que su colega del movimiento Fuerza Republicana tendrá que dar explicaciones a la Cámara Alta respecto a su visita unipersonal, mientras que el senador Martín Arévalo acusó a la parlamentaria de realizar esta maniobra de cabildeo con autoridades norteamericanas para buscar la forma de perjudicar al exmandatario Horacio Cartes. Asimismo, señaló que grupos empresariales operaron de igual manera a través de abogados ante los Estados Unidos contra el líder de Honor Colorado. Desde la vocería oficialista se pretende minimizar la actuación de la senadora Samaniego, mientras demuestra con estos hechos su pretensión de querer involucrar a Cartes con el avión venezolano-iraní, cuando las pruebas mostradas por el abogado Pedro Ovelar ya echaron por tierra las falsas acusaciones que se pretenden endilgar al expresidente. Ahora la emisaria de Marito, Lilian Samaniego, debe dar explicaciones sobre su visita a los Estados Unidos, pero sin caer en burdas contradicciones. Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado nos decían ayer, esta mañana también en Radio 1, que le van a pedir explicaciones a la senadora Lilian Samaniego porque ella ni siquiera comunicó. Los integrantes de esta comisión no estaban enterados de esa supuesta invitación. Y acá nosotros marcamos 4 puntos en relación a esto. Primero, la senadora dijo que fue en carácter oficial. Inclusive eso está en el formulario del Departamento de Justicia, parece unos cuadros que se tienen que responder, y ella dice que va en representación del gobierno Senado. Pero después dijo que en realidad ella no fue en representación del gobierno, entonces dijimos fue en representación del Senado. Y para ir en representación del Senado tiene que haber una designación, tiene que aprobar el Pleno o los integrantes de esa comisión que ella preside, que es la Comisión de Relaciones Exteriores. Tampoco hubo tal cosa. Entonces, la senadora mintió cuando dijo que era visita oficial. No era visita oficial. Dijo que fue en representación del gobierno del Senado. No fue en representación del gobierno del Senado. Mintió en su declaración ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso por un lado. Y el otro punto, esto que les mencionaba, la Comisión de Relaciones Exteriores ni enterada, los miembros, hablamos nosotros con 3 de los miembros de esta comisión, no tenían la más pálida idea de esta supuesta invitación que recibió Lilian Samaniego. Porque si se reciben generalmente invitaciones, eso se socializa con los integrantes de la comisión y ahí se decide entre todos designar a una persona, a 2, a una comitiva. Y lo otro, primera vez que Paraguay usó lobby para fines políticos. Eso hablábamos también con el ex canciller Eladio Yoyo Loizaga, nos hacía esa referencia. Para fines políticos. Lo que se menciona, lo de la contratación de las consultoras que hacen el cabildeo, que es una figura legal en los Estados Unidos, la figura del lobista, que por cierto está regulado eso. Por eso en el documento público del Departamento de Justicia aparece ese monto de los $7.500 dólares. $7.500 es lo que se habría pagado. El antecedente que se tiene más inmediato, ustedes se acuerdan cuando cae un cargamento de cocaína que tenía como destino Estados Unidos
en bolsas de azúcar orgánica. Eso, por supuesto, como es habitual en este gobierno, cómo se da, y Paraguay se consolida en un país donde se acopia la cocaína, se envía a Estados Unidos, se envía a Europa. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada, por cierto, ni siquiera compraron los escáneres, que les perjudica a las industrias nacionales, porque se contaminan la carga con cocaína y eso les liquida a las empresas paraguayas que les llevó muchos años conquistar mercados a nivel internacional. Entonces estos empresarios vinculados al sector azucarero viajaron a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando los importadores de allá decían el azúcar que viene de Paraguay va por Canal Rojo, por lo que sucedió con el tema de la carga de cocaína, y eso eleva el costo que recae al importador. No recuerdo el monto por contenedor. Entonces era más conveniente para el importador comprar de otro proveedor y dejar del lado a Paraguay. Y eso les preocupó a los empresarios paraguayos porque iban a perder cuántos millones de dólares, mano de obra y todo lo que les costó conquistar mercados internacionales. Contrataron los servicios de estas consultoras que hacen cabildeo y no costó precisamente 7.500 dólares, costó mucho más. Incluso hablaban, uno de esos empresarios me decía que se pagó 50.000 dólares para concretar estas reuniones con altos referentes del gobierno o del parlamento u otras autoridades en los Estados Unidos. Y estas son las cosas que la senadora Lilian Samaniego tiene que explicar, que no explicó. Ayer en esta improvisada conferencia de prensa estaba muy nerviosa, cuando le preguntaron por qué, porque esto que estamos mencionando, la serie de contradicciones las que incurrió. Pero reitero, esto qué es lo que confirma el lobby que hace el gobierno, contrata lobistas para llevar, porque qué es lo que preguntó, qué es lo que dijo Lilian Samaniego acá. Había tomado apuntes de sus declaraciones. Es lo primero que me preguntaron cuando se reunió con parlamentarios estadounidenses acerca del avión iraní. Y entonces nosotros dijimos allí, lo lógico era preguntarle a la senadora. Nosotros le buscamos de Radio 1 para hablar con ella, no pudimos hablar, y le queríamos preguntar qué le respondió ella a los senadores en relación al tema del avión. ¿Les parece que Lilian Samaniego va a llevar una información objetiva en relación a lo que sucedió? ¿Le culpó a quién de ese hecho? ¿Le culpó a Cartes? ¿Le culpó a Marito, al gobierno que permitió que el avión descendiera acá? La complicidad de la DINAC, de migraciones, de la policía, de aduanas, varias instituciones involucradas. Eso hubiesen preguntado a la senadora Lilian Samaniego. Nosotros que quisimos preguntarle eso, pero no pudimos hablar con ella. A la vuelta de la pausa, nosotros nos reunimos con la producción de la Caja Negra la semana pasada con funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias. Y este es un tema que recién salta ahora, porque se animaron los funcionarios a hablar de una licitación para la capacitación de docentes que había convocado el entonces ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, hoy precandidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Fuerza Republicana, forma parte de la dupla con el vicepresidente Hugo Velázquez. Responsables de este proyecto educativo de la gestión de Brunetti, van a ver en el informe, tienen oscuros antecedentes. Se menciona también que el proceso de evaluación y selección para ese proceso se habría violado la ley 2051 de contrataciones públicas. Y le contratan para esta tarea de capacitación a docentes a una universidad muy cuestionada. Y una licitación de ¿cuánto? $1 millón. A la vuelta a la pausa, ya venimos.
MEC surgen sospechas en torno al proyecto Brunetti, que costó $1 millón. Unos días después de que Juan Manuel Brunetti renunciara al cargo de ministro de Educación para dedicarse de lleno a su campaña proselitista al lado de Hugo Velázquez, se concretó un millonario proyecto de formación docente mediante la modalidad de learning, y el proceso supuestamente estuvo plagado de irregularidades que recién ahora salen a luz tras una filtración hecha desde el MEC. En el marco del programa Capacitación de Educadores para el Mejoramiento de los Aprendizajes de Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos a nivel nacional, financiado con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación FEI, el Ministerio de Educación y Ciencias llevó adelante este año un proyecto licitatorio para el diseño e implementación del programa de formación docente en servicio de primero y segundo ciclos de la educación escolar básica, con base en la priorización curricular 2022 en la modalidad de learning. El plan, conocido como Proyecto Brunetti, consistió en diseñar un programa de formación docente en servicio para 30.000 educadores, utilizando la asesoría pedagógica como una de las estrategias de acompañamiento a docentes en aula, sustentado en las capacidades priorizadas para el año 2022 y en la instalación y funcionamiento de las redes colaborativas, mediante la elaboración de recursos y materiales educativos para la formación de docentes en la modalidad asincrónica, guiones didácticos, diseño instruccional, vídeos tutoriales, instrumentos de revisión de aprendizaje, entre otros, e implementar el programa de formación docente en servicio utilizando la asesoría pedagógica como una de las estrategias de acompañamiento a docentes en aula. Para ello, en el mes de febrero de este año, el Ministerio de Educación y Ciencias convocó a un concurso público a través de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Web, y en el llamado a la institución a cargo en ese entonces de Brunetti, fijó un presupuesto total de 7.772.700.000 guaraníes, lo que al cambio actual da $1.128.005 provenientes de los fondos del FEI. Por ese monto, el MEC solicitaba la creación de materiales para impartir clases virtuales y a distancia en formato Moodle a través de la plataforma LMS, alojada ya en la plataforma del Ministerio Boejara 360 grados. Del proceso licitatorio participaron 3 interesadas: la Universidad Iberoamericana UNIDE, el Consorcio Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña, Instituto de Economía y Desarrollo INAES-ID, y la Universidad Gran Asunción Unigran, resultando adjudicada esta última a finales de marzo de este año. Esta universidad beneficiada es recordada por muchos por haber matriculado en el pasado al dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, sin su conocimiento. Esto a raíz de un afiche publicitario en el que se lo ve al empresario tecnológico como si fuese parte del alumnado de la Unigran, situación jocosa que fue comidilla en las redes sociales en ese entonces. Ahora bien, lo que a simple vista parecería un normal proceso licitatorio, en realidad estaría al parecer plagado de irregularidades. Así lo revela una fuente de la Caja Negra, que optó por resguardar su identidad por miedo a represalias dentro de la institución pública. Según el informante, supuestamente el proyecto Brunetti habría sido craneado fuera del MEC y la posterior licitación habría estado direccionada a favor de la seleccionada. De acuerdo a los datos acercados, presuntamente en diciembre del 2021, la licenciada Ana Claudia de Esquivel, esposa de Marcelo Julián Esquivel Rolón, quien es director general de primer y segundo ciclos de la educación básica, y la funcionaria del MEC, Blanca Fretes, habrían presentado el proyecto en cuestión al rector de Unigran y ex parlamentario Juan Alberto Denis. Mientras que en la primera quincena de enero del 2022 se habrían integrado al equipo el decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de Unigran, Emiliano Rojas Ramos, como coordinador del proyecto, y la docente Lilian Duarte como la responsable de su ejecución. Los implicados en este proyecto, según resaltó la fuente, poseen un historial de actuaciones de diversas índoles, como por ejemplo, Juan Alberto Denis había sido procesado por delitos ambientales y el nombre de Emiliano Rojas salió en los titulares tras el atentado contra Jorge Rafat en el 2016, ya que había vendido el vehículo blindado que luego fue utilizado en el ataque. Respecto al proyecto Brunetti, en imágenes acercadas a la Caja Negra, se observa a quienes serían Ana Claudia y Blanca Fretes asesorando para el proyecto en cuestión. Según nuestra fuente,
Dicha instantánea data de enero del 2022, siendo que el proyecto recién se divulgó públicamente en la quincena de febrero. Por esta situación, existe la sospecha de que se habría proporcionado información confidencial y sensible a favor de la universidad que fue adjudicada. Tal es así que en febrero, Unigran culminó su programa de formación docente para más de 20.000 educadores y en marzo el coordinador Emiliano Rojas presentó la oferta ante el MEC minutos antes del plazo final de oferentes. El 14 de marzo se reunió el comité de evaluadores encabezado por el director administrativo Marcelo Julián Esquivel, justamente el esposo de la asesora de la Unigran, que habría gestionado el proyecto y le otorgó los máximos puntajes a esa universidad en aparente violación de la Ley de Contrataciones Públicas, la cual establece claramente las prohibiciones de presentar propuestas o contratar cuando existen intereses de este tipo. En el mes de abril, a 12 días de la aprobación de la propuesta, la Unigran hizo la entrega del diseño del programa referido en el pliego, lo cual condicionaba al primer desembolso del 40%, es decir, la suma de 3.109.080.000 guaraníes. En este mismo tiempo, la especialista del proyecto Lilian Duarte habría sido ubicada en la Universidad San Carlos, propiedad de Brunetti, según el informante. El segundo desembolso a favor de Unigran fue en junio y consistió en 2.331.810.000 guaraníes por el desarrollo de las sesiones asincrónicas dirigidas a docentes, en tanto que de acuerdo con el cronograma de desembolso, el tercero se prevé en octubre del mismo monto anterior y consistirá en el resultado del desarrollo de las tutorías y la evaluación a los docentes participantes del proyecto, totalizando así la suma de 7.772.700.000 guaraníes. Al ser un millonario contrato y existir sospechas de irregularidades, es importante que se audite el proyecto Brunetti, ya que según el informante del MEC, esto permitirá abrir la caja de Pandora y revelar supuestos oscuros trasfondos del verdadero destino del dinero público y sus resultados en la educación, que aparentemente no serían los presentados. TAP P11 hace gala de toda la innovación de Lenovo, perfecta para cubrir todas las necesidades. La nueva tablet está equipada con sistema operativo Android 10 y el prestigioso procesador Qualcomm Snapdragon, ofreciendo máxima potencia y estabilidad. La P11, además de entregar entretenimiento, fue creada para la productividad, de modo que proporciona una capacidad incomparable para el trabajo similar a la de una laptop, gracias al teclado ultra delgado incorporado y teclas de acceso directo que se acopla al equipo mediante imanes. Incluye un lápiz digital, precisión e inclinación para dibujar, pintar, hacer notas en algún documento o apuntar la lista del supermercado. Lenovo Tab P11 Upgrade a primera clase. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. No estaría mal una Lenovo acá en mi mesa en vez de esta agenda, ¿verdad? Ahora que estoy... Sí. Vení a Bristol y aprovecha la Semana del Niño. Vas a encontrar la mayor variedad y los mejores precios del país. Además, tu compra te puede salir gratis. Sorteamos todos los días. Vos podés ser el ganador y tu compra te puede salir totalmente gratis. Escuchá esta super oferta. Bicicleta Track Dino Aro 16, lo que estamos viendo ahora en pantalla. Precio normal, 18 cuotas de 86.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de ¿cuánto? 54.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gabriel Espínola está en línea. Él es secretario de la OTEP Auténtica, la Organización de Trabajadores de la Educación Auténtica. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia. Muy bien. Este proyecto Brunetti, ¿sabían ustedes de este proyecto, Gabriel? Sabemos del proyecto por la insistencia en este momento de la ejecución de los informes de la utilización
de la contratación de personas no necesariamente formadas para esa tarea, la de apoyo pedagógico o la de asesoría pedagógica. Tuvimos discusión sobre este tema con el actual ministro y también la viceministra, habida cuenta de que en más de una ocasión se intentó multiplicar o acrecentar plurigrados para destinar a docentes que estaban en función de aula a la tarea de asesoría pedagógica. Claro. No hemos tenido esos detalles, pero evidentemente cierta sospecha por esa inusual insistencia de concretar la llamada asesoría pedagógica, Sí. sin que existiera inicialmente en el calendario escolar del presente año indicaciones de su desarrollo, de su posible desarrollo, más aún teniendo en cuenta que venimos de un periodo bastante complicado como la pandemia, el inicio de la pandemia en el 2020, el 2021, que tampoco hemos tenido el desarrollo desde la presencialidad. Entonces, este calendario escolar del presente año, la primera etapa, por llamarla así, evidentemente se iba a dar de manera especial, y en el marco de esa situación, digamos, especial, otra vez un intento de incorporar una tarea, por más que vaya a sonar bastante bien, bueno, ¿quién no quisiera tener asesoría pedagógica, más aún en tiempo de pandemia? Claro. Muchas veces, o de saliendo de pandemia, pero muchas veces, bueno, asimilando al dicho de cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía. Es decir, cuando tanto te insisten de las bondades de algo y luego ves qué universidad está detrás, ahí ya olió a podrido. Absolutamente. Y aparte, estábamos viendo nosotros, hablamos con las fuentes, el Ministerio de Educación, por supuesto, ¿verdad? Que decidieron hablar ahora. El proyecto en sí, como decía Gabriel, un proyecto ambicioso, interesante. ¿Quién puede estar en contra de la capacitación de la formación de más de 30.000 educadores, utilizando esta estrategia que mencionabas, asesoría pedagógica y puporá, ¿verdad? Suena bien. ¿Quién puede estar en contra? Nadie. Pero ¿qué es lo que se da acá? Viene esto que nos decían la fuente, quienes nos pasaron los detalles de esto, que este proyecto Brunetti se habría craneado incluso fuera del Ministerio de Educación y Ciencias, y después, al revisar cómo se fue dando ese proceso licitatorio, todo indica que se condujo para que esta universidad en particular sea la beneficiada. Entonces, de vuelta en esto que tiene que ver con la influencia de algunos altos funcionarios del Ministerio de Educación, metiendo mano para hacer licitaciones a medida, dibujadas para beneficiar a la universidad de un amigo, etcétera, etcétera. Los perjudicados, ¿quiénes son? ¿A quiénes iba a ir esta formación, dirigida a esta formación, digo? 30.000 docentes. ¿Qué garantía tienen los 30.000 docentes que supuestamente iban a ser beneficiados con este acompañamiento o esta asesoría pedagógica, cuando todo ese proceso, que recién salta ahora, por cierto, se hizo todo mal? Yo creo que ninguna garantía no hay. Por varias razones. Una, cuando no existen las condiciones favorables para su implementación. ¿Cuáles son las condiciones favorables? Que la persona designada para la asesoría pedagógica tenga un currículum relativamente aceptable, para no decir otra cosa. Es decir, cuando por lo general ves que
la persona que está siendo designada es porque está ligada a cierta corrida por el tiempo electoral, es decir, a la posible disponibilidad de tiempo y a la posible conexión a partir de esta tarea con la comunidad, con la zona donde va, entre comillas, a desarrollar su tarea, evidentemente que esa posibilidad de garantizar aquello no será concreta, es decir, no será concretizada. Pero esto es un vicio casi diría histórico dentro del ministerio. Claro. Mucho más cuando la ineficiencia de la gestión es tal que los proyectos inicial preparados para utilizar los fondos del FEI no se concreta en el tiempo y no se concreta en la forma como se proyecta la posibilidad de desarrollar ese proyecto. Ya lo hemos tenido con la incorporación de la tecnología que se iniciaba ya por el 18, es decir, 2018, debió de culminar en un periodo de tiempo, y la ejecución cuando llegan estos administradores todavía de este gobierno se estaba en un 15-20%. Entonces, de repente se tiene una disponibilidad importante por la no ejecución de ciertos proyectos que algunos, poniéndole un rótulo, pero en realidad avivados, utilizan esos recursos con estos nombres importantes, porque son nombres finalmente los de la asesoría. Una muy buena justificación y otra vez generando una expectativa que no se concluye, queda solo en expectativa, que finalmente vos ves que esa asesoría pedagógica se resume en algunos informes y en otros en amañados informes, y sirve finalmente para la estadística. Mañana, probablemente en un informe presidencial, vamos a tener 30,000 docentes fueron parte de este proyecto y concretado, claro, y probablemente lo tenga como estadística. Absolutamente. Y aparte, ¿cuánto costó esto? 7.700 millones, poco más del $1.000.000, un poco más del $1.000.000. Mira, está la obtusidad, Jorge. Si tú, y probablemente lo sabes, y a lo mejor es una obviedad, nosotros en estos días, hoy es Día Internacional de Pueblos Indígenas, estamos compartiendo con unos 160 docentes indígenas de la región, de ella prácticamente unos 70 docentes son de Paraguay, y te da lástima en qué condiciones desarrollan la actividad pedagógica, Jorge. Hay instituciones educativas indígenas que no tienen agua, no tienen electricidad, pueden llegar a tener electricidad porque hay energía solar. Es decir, este clima de esta semana en esos lugares no se tiene conectividad. Entonces, cuando te plantea que tenés que incorporarte a la plataforma para poder producir los informes para la asesoría, ¿cómo lo vas a hacer si no tenés ni siquiera eso? O sea, digo, complemento a lo mejor esta investigación que ustedes están haciendo a las necesidades reales para el cual podría haberse destinado los remanentes de tales o cuales proyectos. Y aquí finalmente creo que la prioridad y la priorización es apuntalar candidaturas electorales. Absolutamente, 100% de acuerdo. Vamos a seguir hablando sobre esto, hay más cosas, Gabriel. Te agradezco tu tiempo, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación Auténtica. Hacemos una pausa, a la vuelta tenemos este material, vamos a venir a la vuelta con este material, Operativo Ultranza, lujosos bienes incautados, que hoy están siendo administrados por la Senadico sin ningún tipo de control, según un informe que tenemos acá de la Contraloría General de la República. Pausa, ya venimos.
A ultranza PI, lujosos bienes incautados están en manos de Cenavico sin control alguno. La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Cenavico, encara desde los últimos meses el manejo de una importante cantidad de bienes incautados y comisados tras la mayor incautación de posesiones de lujo efectuada en febrero de este año. El mega operativo a ultranza PI, realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas, Senat y el Ministerio Público, con el apoyo de organismos internacionales contra el lavado de dinero y el narcotráfico, resultó ser el de mayor incautación de bienes de lujo y allanamientos, con 112 procedimientos, 12 personas detenidas e incautaciones de 85 inmuebles y bienes varios por más de 100 millones de dólares. Tras este duro golpe, la Cenavico tiene ahora la tarea de administrar estos bienes. Tal es así que días atrás, algunas de las incautaciones del operativo a ultranza PI, que luego fueron comisadas, pasaron de la Cenavico a manos de la Policía Nacional para su uso en el combate al narcotráfico y delitos conexos. Se trata de un lujoso helicóptero vinculado al exdiputado colorado Juan Carlos Osorio, 2 buses que pertenecían al prófugo José Insfrán, pastor de la iglesia Centro de Avivamiento de Curuguatí, y caballos que eran propiedad de Marcio Sánchez, alias Aguacate. Además, este fin de semana, la institución realizó la 6ª subasta de bienes comisados, tales como vehículos, inmuebles y perfumes, logrando recaudar la suma de 1.256.685.000 guaraníes, monto que irá a parar a la cuenta del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no todos son luces. Un informe de la Contraloría revela que la Cenavico obtuvo una calificación deficiente tras una evaluación de su sistema de control interno correspondiente a su ejercicio fiscal 2020. Además, se evidenció que en el periodo de enero a agosto de 2020, la Cenavico no contaba con un manual de procedimiento y otro de funciones aprobados por las autoridades pertinentes a fin de la correcta recepción, identificación, avalúo, inventario, registro, administración, mantenimiento, preservación, custodia y destino de los bienes incautados y comisados. La Contraloría detectó que la Secretaría no contaba con normativas aprobadas para la asignación y supervisión de los bienes entregados en uso provisional a las distintas instituciones del Estado. No realizó ningún procedimiento de verificación in situ sobre estos bienes y tampoco contó con un procedimiento para verificar que sean utilizados única y exclusivamente para el cumplimiento de las funciones institucionales. Esta irregularidad detectada por la institución Contralora en el 2020 no fue subsanada por la Cenavico y sigue hasta la fecha. Solo hay que recordar que tan solo meses atrás el diputado Basilio Núñez solicitó informes a esa institución luego de que el exministro del Interior Arnaldo Yucio se presentara a una audiencia en la Fiscalía con un vehículo otorgado por la Cenavico, el cual había sido decomisado durante una investigación por narcotráfico. A su vez, la Cenavico solicitó en ese entonces un informe al Ministerio del Interior al no tener conocimiento del uso que le estaba dando Yucio al rodado, que había quedado a resguardo de la Secretaría. Por otro lado, la Contraloría también evidenció en su auditoría la falta de un procedimiento establecido para el seguimiento a los procesos penales para la incautación de los bienes y su posterior entrega, como así también que los vehículos tengan seguro y se garantice la disponibilidad presupuestaria para que reciban el correspondiente mantenimiento o que las aeronaves administradas por la Cenavico estén bien resguardadas y conservadas. Propuesta de un fondo social. Ante la gran cantidad de bienes y dinero manejados por la Cenavico, el diputado Andrés Rojas Pérez, PLRA de Concepción, planteó un proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Económico y Social, FONADES, financiado mediante el resultado de la incautación de bienes realizada por la Secretaría de Bienes Incautados y Comisados. La propuesta consiste en la creación de un Fondo Nacional Fideicomisario desde donde sean destinados a los programas y proyectos. La actual normativa vigente establece que el 25% de los fondos son destinados para cubrir los gastos de operación y mantenimiento y preservación de los bienes incautados y en comiso a través del Fondo Especial. 25% es distribuido en partes iguales entre el Poder Judicial, el Ministerio Público o la institución que haya realizado la primera intervención, y el 50% restante a la orden de la Cenavico
para financiar proyectos de prevención de hechos punibles, rehabilitación de adictos y reinserción social. La propuesta legislativa, que aún aguarda el dictamen de las comisiones asesoras de la Cámara Baja, prevé destinar estos recursos al FONADES, que deberán ser distribuidos de la siguiente manera: 20% al Tesoro Nacional para programas y proyectos de prevención del crimen organizado, 20% a ser distribuidos entre los municipios en el rango de menores recursos, 20% para la capitalización del crédito agrícola de habilitación, 20% para el Fondo Nacional para la Salud, 10% para el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible FIDES y 10% para el Fondo de Estabilización de Precios de Productos de la Canasta Básica de Consumo. Además de ajustar los fondos de la Cenavico, la institución a cargo de Teresa Rojas requiere con urgencia fortalecerse, atendiendo a la gran cantidad de bienes administrados en la actualidad en medio de las falencias detectadas por la Contraloría. Santiago Arza, secretario general de la Cenavico, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches también a toda tu distinguida teleaudiencia. Bueno, ¿hicieron ya estos ajustes por recomendación de Contraloría, estas observaciones, Santiago? Así es, Jorge. Posteriormente a la evaluación hecha por la Contraloría en cuanto a lo que fue el ejercicio 2020, la Cenavico entró en un plan de mejoramiento y es así que, si bien se sigue en ese proceso, ya se han dictado varias resoluciones reglamentarias, principalmente lo que tiene que ver con la recepción de bienes, los protocolos de recepción de bienes, como así también otros protocolos que tienen que ver con la administración, la evaluación, el control, el almacenaje y también asimismo la disposición de bienes, ¿verdad? A través también del reglamento de subastas bueno, que hoy en día rige para ese tipo de eventos. ¿Ya tienen un manual de procedimientos? Así es, Jorge. Principalmente el protocolo, la reglamentación para la recepción de bienes trata de la distinta naturaleza de bienes que son susceptibles de ser recibidos por la Cenavico para su administración y en ese sentido establece en esa reglamentación cuáles son los requisitos, cuáles son las documentaciones de acuerdo a la naturaleza del bien que deben ser solicitados para la recepción de esos bienes para que posteriormente se emita la resolución de administración efectivamente para que a partir de ahí se inicie a los actos de administración propiamente dicho. Yo entiendo esto, que se da estas observaciones, Santiago, estamos hablando de una institución relativamente nueva, ¿verdad? Creo que, no sé si están todavía o ya hicieron estos ajustes que tienen que ver con la cantidad de funcionarios, por ejemplo, para todo lo que se ha dado en los últimos meses o en los últimos años con estas incautaciones que hoy están bajo administración de la Cenavico. Yo no sé si humanamente ustedes están en condiciones, con la capacidad de hacer frente a todo lo que tienen que administrar. Sí, y hay que decir, Jorge, la realidad. Nosotros en la oficina de la Cenavico cuenta con 30 funcionarios aproximadamente en total, de los cuales unos 9 funcionarios, incluyendo ministros y viceministros, son funcionarios permanentes, es decir, propios de la institución, y todo el resto, y en su gran mayoría, son funcionarios comisionados de otras instituciones que, bueno, que prestan servicio en la institución, ya sea por su conocimiento técnico o cualquier otra circunstancia que lo ha traído a estar ahí hoy en día, ¿verdad? Claro, imagínate la importancia que tiene esa institución. Estamos hablando cantidades de bienes que tienen ustedes en la administración. Se dieron algunas cuestiones, lo que yo no sé si se llegó ya a aclarar, el ex ministro del Interior había llegado, ¿te acuerdas?, en la fiscalía en un vehículo de que administraba Cenavico cuando ya no le correspondía, etcétera, etcétera. O sea, cuestiones como esa. Y nosotros comentábamos el otro día en la radio, esta es una institución clave, porque imagínate, de la administración de las estancias que pertenecían a los considerados caponarcos, ¿quién controla en serio que, si bien hacen ustedes un llamado, quién puede ser el administrador de esa estancia? Va esa persona
que gana ese concurso para administrar esa estancia, pues después quién controla el manejo, la administración de esa propiedad en particular, por ejemplo. Es un gigante todo esto, Santiago. Sí, es así. Y bueno, y existen distintos mecanismos que se llevan a cabo para poder gestionar este tipo de bienes cuando caen en administración de la Cenavico. Es así que, digamos que el norte que se sigue es el inventario en el momento de la incautación hecho en conjunto entre los funcionarios de la Cenavico y los funcionarios fiscales o la autoridad competente que pone a disposición de la Cenavico esos bienes. A través del cual se hace un conteo, por ejemplo, en el ejemplo que citaste de los establecimientos ganaderos, se hace un conteo, se hace también un inventario de todas las instalaciones de ese establecimiento ganadero, un conteo bien detallado del ganado, determinando el género de los animales, su naturaleza misma, la raza, etcétera, y eso se queda en acta. Posteriormente se realizan, como bien decías, se hace la contratación a través de un llamado y de un proceso de terceros especializados técnicos en materia tanto de agricultura como de ganadería, si fuera el caso de acuerdo a ese establecimiento. Y eso se hace una vez que se llega a la contratación de ese tercero especializado, se hace a través de un plan de trabajo y periódicamente se va verificando a través de viaje o comisionamiento de funcionarios de la Cenavico de que ese plan de trabajo se esté ejecutando efectivamente. ¿A través de qué? A través de la verificación in situ y de informes que se hacen y que se relevan en el lugar periódicamente. Aproximadamente eso se hace, bueno, muchas veces de acuerdo a la necesidad o la urgencia de cualquier situación que se pueda dar en esos establecimientos, o bien se hace una verificación con cada periodo de vacunación de animales, por ejemplo, Claro. en la que se acompaña a los técnicos especializados con funcionarios de la Cenavico y otras instituciones que también cooperan como la Cenavico, por ejemplo, el caso de Senaxa o a veces inclusive funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería que acompañan estas diligencias para poder tener certeza también de que los informes estén redactados con la terminología correcta, de que los datos puedan ser relevados correctamente y otra situación, ¿verdad? Santiago, vamos a seguir hablando sobre este tema. Lastimosamente no tengo más tiempo, pero está correcta estas puntualizaciones que haces en relación a este informe de la Contraloría. Gracias, Santiago, por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Santiago Arza, secretario general de la Cenavico. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.